Ahí está, ya, claro. Prueba con ejemplo. Leucipo de Mileto, biografía y aportaciones a la filosofía. Leucipo de Mileto fue un filósofo griego reconocido por haber originado la teoría del atomismo. Según este pensador griego, la materia es homogénea, pero consiste en una infinidad de partículas indivisibles llamadas átomos. Estas partículas se encuentran constantemente en movimiento dentro del vacío y a través de sus colisientes y reagrupamientos se forman los diferentes compuestos. A pesar de sus grandes aportaciones, en la actualidad se conoce muy poco de este filósofo griego. Esto se debe a que su existencia fue negada y sus obras fueron atribuidas a su discípulo Demócrito. Sin embargo, en la actualidad se le reconoce como fundador de la teoría atomista, base fundamental para el conocimiento y el desarrollo de ciencia en la actualidad. Se me lengua la traba. Biografía de Leucipo de Mileto. No se conoce con certeza el lugar de nacimiento de Leucipo, pero suele ubicarse en Elea, Abdera o Mileto. Su fecha de nacimiento es igualmente desconocida. Solo se afirma con certeza que vivió en el siglo V a.C. Era estudiante seguidor de Parménides. De hecho, la teoría atomista de Leucipo tiene su origen en las teorías sobre la negación del vacío y el movimiento que solía sostener su maestro. Su aporte exacto en la teoría atomista, sin embargo, es desconocido en la actualidad. Esto se debe a que no existen datos certeros acerca de su obra, su relación con Demócrito y su existencia misma. Estos últimos fueron objeto de diferentes discusiones durante el siglo XI, no sé qué siglo era, porque la mayoría de los informes griegos negaban la existencia de un filósofo llamado Leucipo. Sin embargo, Aristóteles le atribuye la creación de la teoría atomista, lo cual abrió el debate sobre su vida y de su obra. En gran medida, el desconocimiento de la obra de Leucipo se debe a que esta fue incorporada de forma anónima al conjunto de las teorías atomistas. Más adelante, toda esta teoría fue atribuida a su discípulo y sucesor Demócrito. Por este motivo, es difícil distinguir qué parte de la obra que corresponde al pensador. Sin embargo, actualmente se le atribuye la creación de dos obras principales: El Gran Sistema Mundial y Sobre la Mente Humana. La teoría atomista. La teoría del atomismo propuesta por Leucipo propone que el universo se compone de dos elementos fundamentales, el vacío y la materia. Con base a estos dos elementos se producen las combinaciones que constituyen todo lo que el ser humano percibe con sus sentidos. Según Aristóteles, la teoría de Leucipo proviene de la negación de la existencia del vacío que elaboró Parménides. Para este último no era posible que nueva materia brotara del vacío, por lo tanto negaba la posibilidad de cambio y el movimiento. Leucipo, como discípulo de Parménides, se opuso a esta teoría, destacando que sus afirmaciones no podían comprobarse a través de los sentidos, porque de hecho podemos observar cómo la materia se transforma y se mueve. Por lo tanto, afirmó que era necesaria la existencia del vacío como un medio en el cual los átomos que componen la materia pueden desplazarse, mientras que el vacío hacía referencia al aire. El vacío de Leucipo era realmente un vacío. Según Leucipo, la materia se compone de partículas minúsculas e indivisibles que se combinan para conformar los objetos materiales. Debido a su tamaño, todos los átomos son invisibles. Sin embargo, afirmaba que existían muchas posibilidades de tamaños diferentes por debajo del mínimo visible. Según los atomistas, todos los átomos tienen tamaños y formas diferentes, una característica que determina su comportamiento. Por ejemplo, los átomos más irregulares se enredan entre sí, formando grupos de átomos que tienen menos movimiento. Por su parte, los átomos más pequeños y redondos presentan una mayor tendencia al movimiento. Estos átomos componen, por ejemplo, el fuego. Demócrito posteriormente comparó los movimientos de los átomos del alma con los de las partículas del rayo del sol, que se despliegan en todas las direcciones a pesar de que no son visibles. La filosofía de Leucipo. Por otra parte, es necesario reconocer que las consecuencias sociales de la teoría de Leucipo no fueron menores. Al afirmar que el universo está conformado por átomos que se mueven en el vacío
y cambian conforme a sus propias reglas, se estaba negando la intervención de los dioses en el desarrollo de la vida. Según Leucipo y Demócrito, los fenómenos naturales, la vida humana y sus acciones estaban realmente condicionadas por el movimiento de los átomos. Por lo tanto, dudaban de la existencia de los dioses y de su participación en la vida de las personas. Esto tenía una implicación enorme para el pensamiento de la época. Tengo miedo. Si los sucesos que rodeaban la vida humana no podían interpretarse como premios o castigos de los dioses, entonces, ¿cuáles deberían ser las normas morales que rigen la humanidad? Y por otra parte, si los sucesos ocurren en el movimiento de los átomos, pero no involucran la voluntad humana, ¿se puede pensar que el ser humano sea verdaderamente libre? Estos cuestionamientos fueron fuertemente cuestionados en su época. Estos cuestionamientos fueron fuertemente cuestionados en su época, especialmente porque deliraban el orden político existente. Esto explica que la obra de Leucipo haya sido negada y escondida, causando las confusiones que existen hoy. El legado de Leucipo. Han pasado más de 2000 años desde que cuando Leucipo propuso por primera vez la teoría atomista. A lo largo de los siglos, esta ha sido cuestionada por la ciencia. Sin embargo, aún hoy se reconoce esta teoría como una base fundamental para el desarrollo científico actual. Sin embargo, tal vez su principal aporte fue la observación de los sucesos de la vida humana, desde una óptica científica que cuestionaba la existencia de los dioses y del destino. En la antigua Grecia, los dioses formaban parte fundamental de la cultura, la idiosincrasia y la política. Se consideraba que los emperadores estaban designados por los dioses para representarlos en la tierra. Por lo tanto, las afirmaciones de los atomistas fueron revolucionarias. En este sentido, es posible afirmar que Leucipo marcó un importante precedente en la comprensión de la realidad a través de la observación científica, haciendo a un lado las creencias religiosas. Siempre.